Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Hablando. Muy buenas tardes, martes 27 de septiembre, son las 8:04 de la tarde y bueno, a falta de unas horas para cerrar, a 2 horas para cerrar, vamos a ir viendo a lo largo del programa, luego con Gabriel y con José Antonio seguirán y verán exactamente en qué niveles cierran los índices, pero vamos a intentar analizar durante todo el programa qué es lo que está pasando ahora, porque estamos en una situación delicada, ya que los índices se aproximan, los índices estadounidenses en Wall Street se aproximan y están en esos mínimos que veíamos del año, cerquita de poder incluso perderlos o de rebotar, ¿no? Se habla de que puede haber un rebote, se habla de que el miedo podría apoderarse todavía más de los mercados y que pudiese seguir cayendo. Vamos a intentar desengranar todo eso en el programa de hoy. Vamos a intentar ver los diferentes argumentos que tienen los alcistas, los diferentes argumentos que tienen los bajistas y mi objetivo es presentarles esos argumentos, presentarles los datos y que cada uno pueda tener su propia toma de decisiones y tener su propio análisis, ¿no? Si vamos rápidamente ya con los índices y vemos un poco cómo están actualmente, vemos que el S&P 500 ahora mismo está en menos 0,54% negativo, el Dow Jones en menos 0,72% y el Nasdaq Composite en menos 0,15%. Como veíamos en el gráfico, sí que es verdad que hemos tenido un inicio muy bueno, veíamos un inicio durante el mercado de hoy, durante el día de hoy, muy bueno. A ver si podemos ponerlo en pantalla por aquí para que se vea bien. Ahí está. Si veíamos el inicio de mercado, teníamos un buen día, empezábamos con más 1% en ciertos índices y luego a lo largo del día se ha ido viniendo abajo, lo cual es extraño. Ya de primeras hay mucho posicionamiento en corto, lo vamos a ver luego, vamos a ver que hay mucho posicionamiento en corto. Este viernes ya se empezaban a mostrar gráficos donde había muchísima demanda de puts, de opciones de venta, y parece ser que el sentimiento también es bastante negativo, pero podríamos esperar, lo que está esperando los inversores es ese rebote de cobertura de bajista, ¿no? Donde los cortos que están posicionados a la baja pues ven que ya llevan bastante rentabilidad con sus cortos y lo que hacen es que empiezan a cubrir esas posiciones. Paralelamente, a medida que estos cortos van cubriendo las posiciones con opciones de compra, por ejemplo, call, más adelante las call, pues lo que van haciendo los dealers es recomprando para cubrir esa misma posición, lo que se genera una especie denominada de short covering rally, que sería una especie de rally de cobertura, donde esos cortos poco a poco van cubriendo lo que fuerza que haya ciertos rebotes. Ahora bien, durante el día, pues poco a poco ha ido volviendo a la baja y sí que es verdad que ha habido datos hoy. Hemos tenido datos que encima no han sido del todo malos. Hemos tenido datos que ahora analizaremos que en principio no deberían haber dado noticia para seguir cayendo. También hemos tenido a varios miembros de la FED, donde ciertamente se ha comentado tema de recesión y demás. Algunas casas de analistas muy reconocidas también incorporando esos riesgos de recesión, aumentándolos para los próximos años, para el próximo año sobre todo, en 2023. Entonces puede ser que eso también haya influido un poco en el sentimiento, pero vamos a verlo todo, porque el objetivo de hoy, como les he dicho, es hablar de esto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las teorías de los alcistas y obviamente voy a desmentir muchas porque creo que la situación es complicada, pero luego hay otros últimos recursos que yo creo que son importantes que podamos analizar. Vamos a ver lo primero, ese argumento del pico de la inflación, ¿no? Ahora lo veremos a continuación. El Fed Pivot, del que hablan tantos inversores, del que se lleva hablando en los mercados desde hace meses, ¿no? Ese posible pivot de la Fed, ese posible momento en el que la Fed llegue y cambie su política y deje de subir tipos. Ese es el momento que están esperando todos los inversores, al igual que el tope, igual que la inflación empieza a bajar y al igual que el dólar empieza a bajar. Es lo que están esperando todos los inversores. Vamos a ver cómo de posible es y si es realmente viable que sea a corto plazo, porque hay algunos expertos ahora inversores, vamos a denominarlo entre paréntesis, que han salido y vamos a ver lo que han dicho porque han vuelto a hablar de este Fed Pivot. Y por último, los últimos recursos, ya que estas dos han fallado, porque esto es lo que se esperaba en los últimos meses, esto es lo que se esperó en el rally de verano, ese rally que fue impulsado fuertemente en verano por esos datos de CPI que ya empezaban a desacelerar, pero luego vimos que no, que la Fed seguía restrictiva, que el CPI seguía
acelerando intermensualmente, pues estos dos argumentos por ahora no están del todo, se fueron anulando, por así decirlo. Sin embargo, los alcistas recurren a nuevos argumentos, nuevos recursos, ¿no? Que es el primero, mucho posicionamiento bajista, lo vamos a ver luego a continuación, las elecciones de medio mandato, que estacionalmente suelen ser, cuando ocurre la elección, que es el 8 de noviembre, suele estacionalmente tener mejor rentabilidad el índice de cara a los últimos años. Y luego, por último, el dólar. Hay ciertos inversores que están argumentando que el dólar tiene que retroceder, etc., porque a nivel global pues no es sano que el dólar esté en esos niveles. Veremos si es posible, porque la tendencia del dólar es muy fuerte ahora mismo. Entonces, todo esto es lo que vamos a analizar, pero antes quiero dar un repaso a cómo estamos, cómo están principalmente cosas importantes, ¿no? Lo primero, los índices, ya lo hemos visto, pero cabe recalcar que volvemos otra vez, el SP vuelve otra vez a esa zona cerquita de los mínimos del año, por no decir en los mínimos del año. Veíamos que habíamos este rebote que tuvimos tan fuerte durante el verano, parece ser que era el argumento, ¿no? ¿Por qué era el argumento? Bueno, hay una teoría de Dow, si miramos a nivel, si nos basamos en técnico, hay una teoría de Charles Dow que dice que cuando un mercado cae y tiene un retroceso y luego logra recuperar el 50% de ese retroceso, si trazamos un FIBO desde el máximo que vimos, que esto sí que está confirmado porque fue el máximo del mercado que vimos a principios de 2022 en el S&P 500 y considerábamos el mínimo, y digo mínimo entre paréntesis porque resulta que puede que no sea el mínimo y lo estamos viendo estos días, que puede ser que lo perdamos y resulta que el mínimo sea todavía más bajo. Pero si trazábamos eso, pues veíamos que el mercado en verano recuperaba ese 50% del retroceso. Entonces, la teoría de Dow, una de las teorías de Charles Dow dice que si ese 50% del retroceso se recupera y se aguanta, hay altas probabilidades de que un nuevo mercado pudiese establecerse alcista. Ahora bien, no se aguantó y a los pocos días, ni siquiera estuvo 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, a las 5 sesiones volvió a perderlo con un gap bajista y volvió a retomar el camino, ¿no? El camino bajista. Y este es el problema, y es que si estamos en un mercado bajista cíclico, obviamente, mercados bajistas cíclicos no se comportan como mercados bajistas eventuales, que fue, por ejemplo, el último que tuvimos en 2020, donde la volatilidad era muy alta, todo caía muy rápido y luego la recuperación también es más rápida. En un mercado bajista cíclico, la duración puede ser mucho más larga, puede haber rebotes intermitentes, rallies de mercado bajista que sean muy amplios y durante varias semanas, como por ejemplo el que tuvimos durante el verano, pero eso no significa que el mercado bajista haya terminado. Hay ciertas variables que hay que medir para medir si ese mercado bajista ha terminado y hoy mi objetivo es compartirles alguna de esas variables. Entonces vamos con ello. Bueno, antes de empezar, los intereses disparados otra vez, ¿de acuerdo? Siguen subiendo, ya el 10 años nos vamos casi al 4%, en el 3,9%. Quiero mostrarles, como siempre hago en el programa, mostrar el TNX, porque esto es lo que está haciendo también, poniendo mucha presión en los mercados, que los intereses estén subiendo tan rápidamente. Fíjense la subida que ha tenido en las últimas semanas el TNX, desde más o menos ese mínimo que buscó en junio, que coincidió, este máximo que vio en junio y este mínimo que vio en agosto, coincidió con el rebote que tuvo el S&P 500, y luego pues vemos que otra vez vuelve a recuperar los intereses, vuelven a lanza descontando una tasa terminal más alta, una Fed más restrictiva, etc. Y como vemos ya cerca del 4%, vemos aquí los diferentes intereses, de hecho la curva obviamente sigue invertida. ¿Por qué sigue invertida? Porque si cogemos el spread del 2 años, disculpen, no quería mostrar esto, si cogemos el spread del 2 años y el 10 años, el 2 años ahora mismo está en el 4,3 y el 10 años está en el 3,9, lo que sugiere casi que tenemos un spread del 0,5, casi, de 50 puntos básicos. No llega, pero está ahí, ¿no? Si cogemos ese spread. ¿Por qué? Porque el 2 años está por encima del 10 años y por eso está la curva invertida. También si miramos los tipos reales, simplemente los tipos reales, ahora vamos a hablar de hecho de las break-even rates, que son la inflación esperada media a 10 años. Nosotros cuando medimos los tipos reales a 10 años, no podemos compararlo, no podemos restar los tipos nominales, no podemos restarle la inflación actual a esos tipos nominales a 10 años, porque la inflación actual es actual, no es la de a 10 años. Entonces tenemos que restar la inflación media esperada por el mercado, que ahora vamos a hablar a continuación de ella. Entonces cogemos los tipos nominales a 10 años, que ya hemos visto que están cerca del 4%, le restamos esa inflación esperada a 10 años media, que actualmente cotiza en el 2,3 más o menos, y obtenemos el tipo real. Ahora mismo el tipo real en positivo a 10 años, en el 1,64%. Fíjense que en junio vimos el máximo en el 0,83.
estamos prácticamente doblando ese interés real. Por tanto, está funcionando, esta subida de los intereses está funcionando. Esos tipos reales en el 1,5 van a empezar a hacer efecto a la economía, obviamente van a restringirla. Luego veremos los efectos derivados obviamente en los beneficios, en las valoraciones, en la economía en general, en la actividad económica, pero lo que sí está claro es que estos tipos reales positivos ya por encima del 1% van a empezar a hacer trabajo para ser restrictiva la economía y que las condiciones financieras sigan cada vez más apretándose más fuerte. Lo que va a hacer que la Fed pues vea que su trabajo se ve reflejado, que vea que esa subida de tipos se va viendo reflejada, porque lo importante era esto. Fíjense que mientras la reunión de julio, en cambio, se subieron 75 puntos básicos, pero aún así los tipos reales bajaron. Entonces no hubo un efecto restrictivo. Y ahora sí que se está logrando. Esto es el problema que ocurrió en julio. Y fue también por un guidance de la Fed muy dovish, donde estuvieron poco extremistas, donde fueron muy poco restrictivos y por tanto dijeron cosas como que estaban cerca de la tasa neutral, etc., lo que hizo que las condiciones financieras se aflojasen, los tipos reales se aflojasen. Entonces se alejaban de sus condiciones y la inflación esperada a largo plazo volviese a aumentar. Entonces, importante vigilar estos tipos reales que ya están haciendo efecto, pero obviamente esta subida de tipos reales tan bestia que estamos teniendo, tan importante que estamos teniendo, sobre todo desde agosto, desde principios de agosto, esta subida de los tipos reales obviamente afecta a los activos de riesgo, afecta a los metales preciosos, afecta a la valoración de todos los activos y hace que poco a poco esto vaya descontando en las bolsas y en los mercados, que es lo que estamos viendo. Pero también hace por frenar la inflación, entonces va a atacar la inflación. Entonces eso es lo que vamos a hablar, del pico de inflación, ¿no? Es el primer punto, lo que queremos abordar de primeras, porque esta ha sido la teoría de los alcistas. Y claro, uno se pregunta, ¿realmente hemos visto el pico de inflación? Bueno, lo que está claro es que todavía no hemos superado el máximo que vimos hace unos meses, el máximo interanual. Ahora bien, ¿quiere decir eso que vayamos a bajar ya directamente al objetivo de la Fed del 2%? Ni mucho menos. Entonces no hay que confundir dos cosas. Una cosa es que no hayamos visto un nuevo máximo, pero otra cosa es cuál es la velocidad de la bajada. ¿Vamos a bajar al 2% para 2023 mediados, para finales, para principios? Hay gente que cree que ya por ver el pico sí que es verdad que puede ser una noticia positiva, pero hay que ver cómo evoluciona estos meses, porque ¿y si vuelve a acelerar? Aunque vamos a ver que todo apunta a que podría descender los próximos meses. Sí que es verdad que si miramos, lo que importa es la magnitud, ¿no? de cómo baja. Por si miramos este gráfico de BOFA, de Bank of America, sí que es verdad que vemos que lo que nos ponen es la tasa actual de inflación, que sería esta, aquí estaríamos, en cerca del 8, algo, inflación interanual, estoy hablando en términos interanuales, no mensuales, pero aquí los cambios que nos meten son cambios mensuales, son cambios intermensuales. Entonces, si intermensualmente el CPI saliese todos los meses en 0,1 o por debajo, llegaríamos al 2,2% anual o por debajo para principios para mayo, o incluso si desacelerase por debajo del 0,1, incluso negativo, pues llegaríamos para principios de año de 2023 a ese 2,2%. En caso de que acelerase 0,3% mes a mes, llegaríamos al 4,1% para mediados de 2023. Si acelera al 0,5%, llegaríamos al 6% para mediados de 2023. Y si acelera al 0,7% mensualmente, pues aún así seguiríamos más o menos en el 8% interanual, pero nos quedaríamos en el 7,9% más o menos para mitad de 2023. O sea que si acelera mensualmente durante los siguientes meses hasta 2023 igual o por encima del 0,7% mensual de media, seguiremos teniendo inflación. Ahora bien, sí que es verdad que los rangos de magnitudes que estamos teniendo los últimos meses son en estos entornos. Estamos teniendo entre aceleraciones intermensuales entre el 0,1 y el 0,3. De hecho, mes pasado, el anterior al último, tuvimos una desaceleración intermensual y el último, que fue un mal dato, fue una aceleración del 0,1. Entonces, que fue un mal dato, pero que no fue una aceleración intermensual del 0,7, por así decirlo. Entonces, fue del 0,1 y eso, si seguimos acelerando como el mes pasado todos los meses, llegaríamos pues para mitad de más o menos 2023 a ese 2,2. Hay muchos gráficos que se están presentando como este que dicen que, bueno, que casos de inflación por encima del 5% en economías avanzadas del 80 al 2020 tardan muchos años en caer. Se dice que este gráfico también es de BOFA y se dice que una vez la inflación está por encima del 5% en las economías avanzadas,
tarda de media 10 años para caer al 2%. Bueno, podemos ver aquí cómo están los diferentes países y la media que tarda, ¿no? En US, como vemos en Estados Unidos, es más baja la media y tardaría menos. Pero eso ya depende un poco del análisis y, repito, lo que va a importar sobre todo va a ser la aceleración intermensual. De esto va a depender a dónde llegamos. También el efecto base va a hacer, obviamente, que esa inflación poco a poco vaya drenando, pero la pregunta es ¿cuándo va a hacerlo? ¿Va a hacerlo más rápido? ¿Va a hacerlo más lento? Pues dependerá de la tasa intermensual a la que desaceleremos. Si nos quedamos en rangos de tasa intermensual del 0,1, 0,2 o incluso negativo, 0% o incluso negativo, sería lo ideal para llegar para principios de 2023, sobre todo mediados de 2023, intentar llegar al 3% e incluso poder seguir bajando. Algo que podemos mirar que hable el mercado, que es lo que dice el mercado, ¿no? Y esas son las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación se sacan por el mercado de TIPS, de los bonos ligados a la inflación, y calculan la inflación media esperada a diferentes duraciones, ¿no? Pues, por ejemplo, 5 años de media, ¿cuál es la inflación? ¿A cuánto cotiza esa expectativa de inflación? A 10 años, a 30 años de media. Y como vemos, sí que es verdad que lo mismo que les comentaba con los tipos reales, que desde agosto los tipos reales han ido al alza, pues las expectativas de inflación también han ido a la baja. Entonces, esto en principio, si continúa, es positivo, si esta tendencia continúa. Fíjense que todavía aún así no hemos roto el nivel que veíamos disculpen, esto es durante todo el año, lo que les he mostrado. Esta caída es durante todo el año, desde que la Fed más o menos se puso más restrictiva. Pero sí que es verdad que desde julio las expectativas de inflación volvieron a aumentar, pero ahora desde agosto, que sería esta línea segunda, están volviendo a bajar. Entonces, todavía las expectativas de inflación no están al nivel en los que las vimos en junio o en julio, más o menos, antes de la reunión del FOMC donde la Fed, en mi opinión, metió la pata, pero están llegando ahí. Entonces, a partir de aquí podrían incluso hasta mejorar los niveles vistos en julio e intentar buscar ese objetivo del 2%. Este es el objetivo que quiere la Fed en las expectativas de inflación, ese 2%, anclarlo ahí. Entonces, podemos seguir estos break-even rates y ver cómo evolucionan, pero es el mercado diciéndonos lo que espera de la inflación. Si siguen a la baja, es una buena noticia porque significa que los efectos están drenando, ¿no? esa inflación. Por otro lado, si miramos algunas categorías, pues sí, energía puede que siga desacelerando. Como vemos, los futuros de crudo pues siguen bajando durante el año. Ese cambio anual, year over year, que tenemos abajo por el gráfico de Charlie Vilello. Entonces, es una categoría que podría seguir desacelerando. El precio de los coches usados cae un menos 13% en los últimos 9 meses. Recordemos que era el driver que impulsó la inflación a finales de 2020 y principios de 2021. Entonces, si sigue desacelerando, pues sí que es verdad que ya lleva desacelerando muchos meses el Mannheim Car Index, y también en el CPI, si vemos la categoría de vehículos usados, lleva desacelerando muchos meses. Puede seguir desacelerando, pero tampoco va a impactar demasiado. Lo que va a impactar sobre todo es el shelter, y los nuevos vehículos están volviendo a acelerar, los servicios y la comida. Esas son las principales categorías que más importan. Shelter, todo lo relacionado con servicios y alquileres, etc. Servicios también importantes, servicios médicos, por ejemplo, es una categoría muy importante que está generando presión en una de las categorías. Nuevos vehículos podría generar otra vez presión, porque he visto muchas noticias de nuevos vehículos que vuelven a venderse otra vez en récords de ventas. Entonces, vehículos usados sí que va a la baja, pero nuevos vehículos podría otra vez acelerar y poner presión. Y por último, hemos dicho shelter, servicios médicos, servicios en general, y la comida, lo último, ¿no? Que tiene que empezar a desacelerar la comida para realmente impactar la inflación y que siga bajando. Entonces, otra medida, claro, la vivienda, que sigue presionando esa inflación. Pues hoy hemos tenido datos y vamos a aprovechar para comentarlos. Hemos tenido el dato de la vivienda del Case-Shiller 20 City Composite, que básicamente es la medida de precios en las 20 ciudades más importantes, el cambio de precios en esas unidades familiares de casas, ¿no? Esas casas de unidad familiar. Entonces, desacelera más de lo esperado. Es la primera vez que desacelera desde marzo de 2012. Esto es una buena noticia en cuanto a los precios, sobre todo para el tema del mercado inmobiliario. Pero luego hemos tenido otra noticia. Bueno, aquí pueden ver en términos anuales que sigue acelerando, obviamente, porque es el primer mes que desaceleramos, pero se pueden ver que mes a mes, durante todo el 2022, hemos tenido aceleraciones muy importantes. Ahora bien, primer mes que desacelera, y ahora tenemos el anual, que vemos que se sitúa en el 16,6%, pero veníamos del 18,66%. Por tanto, anualmente
en julio, creo que era, sí, los precios estaban acelerando anualmente un 18,66% en estas 20 ciudades, en este composite. En el US National, que incluye todas las regiones, estaba subiendo cerca también por encima de ese 18, y ahora está en el 16 anual. Entonces van bajando esos precios también. Sin embargo, tenemos otra curiosidad, y es que en el mercado de la vivienda, a la vez que estamos viendo una bajada de los precios por ese Case-Shiller, en esos datos es un mes por ahora, veremos si la tendencia continúa, porque es el primer mes de desaceleración, pero sorprendentemente la venta de nuevas casas ha vuelto a subir drásticamente y se esperaba que bajase. Fíjense que la venta de nuevas casas sube un 28,8% en el mes de septiembre, la segunda mayor subida registrada después del récord de junio en 2020, que fue el 30,6%. Este es el récord de junio, no sé si de 2020, esta línea horizontal verde que se ve en 2020, y ahora pues es el segundo mayor aceleración mensual en términos intermensuales de casas nuevas vendidas. Ojo, nuevas, no usadas, no, casas nuevas vendidas. Habíamos tenido ya 2 meses anteriores de desaceleración, fíjense los 2 meses anteriores, y parecía que la venta de nuevas casas ya empezaba a colapsar. Y parece ser que con esos tipos hipotecarios tan altos, con los costes que todavía se mantenían, pues poco a poco esas ventas de casas nuevas bajaban y el inventario subía. Ahora bien, hemos tenido repentinamente un rebote muy impactante durante este mes. ¿Por qué puede ser? A lo mejor va con un poco de retraso esta medida, y lo que puede ser es que, he intentado leer un poquito cuál podría ser la explicación, pero una de las posibles explicaciones podría ser que justo cuando hubo esa bajada, de la que hemos hablado ahora hace poco, esa bajada en los intereses durante el verano, esa bajada en los intereses que también bajó los intereses hipotecarios, puede que muchos compradores que estaban interesando en comprar pensando que los intereses hipotecarios van a ser todavía más altos a futuro, comprasen a lo mejor o cerrasen un trato de hipoteca, ya sea fijo, ya sea un tipo variable diferente, lo que sea, y aprovechasen para comprar antes de que empeorase, ¿no? Antes de que pensasen que van a subir más los precios o que incluso las hipotecas iban a subir mucho más, el interés de las hipotecas iba a subir mucho más. Entonces puede ser que estemos viendo esa figura con retraso y que ahora se muestre, lo que simbolizaría que también podríamos ver un récord de caídas en el precio de nuevas viviendas, porque ahora los intereses hipotecarios han vuelto a disparar. Entonces eso simbolizaría que podríamos ver la imagen igual, pero a la inversa, que sería un nuevo récord en caídas de la venta de nuevas viviendas. Entonces hay que estar alerta para este dato, me parece uno de los más importantes a vigilar. De hecho, el inventario, como ven, el inventario había superado los 10 meses y de casas nuevas, y la gente ya empezaba a hablar de que esto era muy similar al 2008-2009. Fíjense que el inventario pues está casi en magnitudes similares. En 2008, principios de 2009, llegó a casi a 12 meses, por encima de 12 meses, y ahora estábamos por encima de 11 meses. Ahora bien, hemos vuelto a bajar el inventario a 8,1 meses, porque ha habido tanta demanda este mes y compra que se ha vuelto a bajar el inventario. Así que veremos qué ocurre, pero por ahora la tendencia del inventario es a alza. Sí que es verdad que es más volátil, va habiendo trompicones de arriba hacia abajo, pero parece ser que la tendencia es al alza, así que veremos si el inventario sigue aumentando, lo que pondría más presión en la caída de precios. Hemos visto antes la caída de precios del Case-Shiller, la medida del Case-Shiller en las viviendas familiares. Ahora bien, ahora podemos verlo también en la venta de nuevas viviendas, el precio medio y la mediana de las nuevas viviendas, de casas nuevas, también se ha reducido. Entonces, lo que hemos dicho, este aumento en la venta de casas nuevas puede deberse al efecto retrasado de los tipos a mediados de verano, ¿no? Lo que podría mostrar caídas récords de venta en los próximos meses. Obviamente a la Fed tampoco le va a gustar esta señal de más compras de nuevas casas, porque puede generar también más presión. Obviamente los precios han caído, pero veremos que no generen presión otra vez en los precios a los próximos meses, ¿no? Entonces, hemos visto la inflación, hemos hablado de ciertas medidas. Vamos a ver ahora ese posible Fed pivot que dice la gente por la caída de la actividad económica. Claro, dicen, si la Fed sigue presionando, llegará un momento en el que rompa algo. Por ahora la Fed ha dejado claro que no va a haber pivot. Por ahora la Fed sigue diciendo que su tasa terminal tiene que llegar a su tasa terminal. Ahora vamos a ver el dot plot, cuál es esa tasa terminal que están viendo. Pero claro, hay muchos inversores que están intentando estimar cuándo va a ser ese cambio, ¿no? Cuándo va a ser el tope al que puede llegar la Fed. Entonces vamos a ver algunos datos para ver cómo nos pueden guiar en esto. Bueno, lo primero, Net Davis Research ahora ve una probabilidad del 98% de una recesión global. La última vez que el modelo dio esta probabilidad fue en 2020 y 2008-2009. Fíjense, lo que vemos arriba es el MSCI ACWI,
que coge todos los países desarrollados y emergentes, y abajo vemos el modelo probabilístico de recesión de Ned Davis Research. Lo que podemos observar es que está en zonas de porcentajes muy altos. Está por encima, lo primero hay una raya en el 70%, por tanto podemos encontrar una zona del 70%, también una raya del 30%, y como vemos ahora estamos por encima de ese 70%, pero es que estamos en 98%. Entonces, Ned Davis Research ahora ve una probabilidad casi el 100% de una recesión global para 2023. Y como lo importante no es el indicador de si ve una recesión, si no la ve, lo importante es que aquí están cómo se comporta el mercado según sus modelos. Voy a hacer zoom para ver si se puede ver. Sé que la calidad no es muy buena, pero es importante ver esto porque puede ser muy interesante. Fíjense, ahora estamos, ¿vale? Aquí hay tres tipos de forma de ver la rentabilidad media del SP500 según este modelo, según dónde se sitúe su modelo de probabilidad de recesión. Bien, tenemos dos tablas aquí. La primera dice cuando la probabilidad de la recesión, cuando el modelo de probabilidad está bajando. Ahora mismo la tendencia va al alza. Entonces, no está bajando. Entonces, este modelo nos da igual. Nos vamos a este. ¿Dónde estamos ahora? Nos vamos a Recession Probability Model Rising, donde el modelo está aumentando. Y aquí tenemos tres tipos de tabla, ¿no? Tres variables. Tenemos por encima de 70, de la puntuación de 70, nos da la ganancia anualizada del MSCI ACWI y rentabilidad anual y el porcentaje de tiempo que pasa por encima de esta recesión, ¿no? Entonces podemos ver que cuando estamos por encima de 70, niveles por encima de 70 es en el que estamos subiendo esta tabla y por encima de 70, pues podemos ver que nos situamos en rentabilidades anualizadas del menos 3,7%. Entonces son negativas. Como ven, es la peor en la tabla. En las tablas, obviamente, son rentabilidades esperadas negativas anualizadas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a ser el momento interesante? Si este modelo de recesión empieza otra vez a bajar, nos situaremos aquí, en esta tabla, y será cuando caiga de 70, estamos por encima de 70, perfecto, pues cuando empiece a caer el modelo, fíjense la rentabilidad anualizada que otorga. Es ese 17,48% en el ACWI. Entonces, sí, el modelo puede estar aquí ahora mismo y puede generar rentabilidades negativas anualizadas mientras el modelo sigue ahí por la probabilidad de recesión. Pero una vez todo termine, ya sea más a medio plazo, más a largo plazo, nadie sabe cuánto va a durar esto, pero esos momentos serán importantes, ¿no? Esos momentos cuando vuelva otra vez hacia la zona de 70 y empiece otra vez a caer, fíjense las rentabilidades. Y luego podríamos mirar los retornos independientemente de la dirección y cuando estamos por encima de 70, pues obviamente vemos que son los peores. Entonces, por ahora está en 98%, lo que sugiere, pues obviamente, riesgos, ¿no? Déjame quitar esto. Vale. Otras personas que se han ahora mismo pronunciado son Goldman y BlackRock. Los riesgos de recesión dicen que siguen aumentando y hablan de, pasamos del TINA al TARA. ¿Y qué es el TINA al TARA? Bueno, lo primero, en el gráfico que muestran en el Exhibit 1, a la izquierda, muestran los tipos de interés reales, los que hemos visto antes, estos que acabamos de ver, que hemos dicho cuánto habían subido y cuánto efecto restrictivo iban a empezar a hacer, porque ya están por encima de los niveles que veíamos en verano y otra vez casi duplicándolos y se van al 1,62% los tipos reales. Si se mantienen ahí, van a empezar a hacer efecto restrictivo a medida que pase el tiempo. Punto positivo, frenará la inflación, ayudará a frenar la inflación. Punto negativo, endurecerá las condiciones financieras y eso puede repercutir obviamente en todo lo que es la economía, la actividad económica y también en los beneficios empresariales. Bien, si vemos el gráfico, este primero, vemos que los intereses reales, esos mismos intereses reales que acabamos de ver en el otro gráfico, pues están invertidos, están al revés. Y como vemos, si los intereses reales siguen aumentando, el SP500, el PER, en este caso el PER del SP500 no es el precio, es el PER, la medida PER, que ahora mismo estamos en 15, no sé cuánto más o menos estará en el gráfico, pues unas 15 veces más o menos, pues vemos que sigue a la baja. Entonces, mientras estos tips sigan subiendo,
estos obviamente van a poner presión en las valoraciones, que es lo que acabamos de comentar, pero también van a generar ese efecto restrictivo para ir frenando la demanda. Por otro lado, ¿por qué hacen referencia a TINA y TARA? Porque TINA era el argumento que se ha usado durante una década, que es decir, there is no alternative, no hay alternativa. A eso es a lo que hace referencia el TINA. Y el TINA lo que se hace referencia es que muchos inversores, como veían que la renta fija tenía unos rendimientos reales negativos o incluso intereses nominales negativos, pues no era atractiva. Entonces, ¿qué decían? Pues que la única opción era invertir en activos más arriesgados, pues ya sean acciones, ya sean activos de riesgo, etc. Y ese era el argumento TINA, el no hay alternativa. Ahora, según Goldman, podríamos estar pasando a TARA, que es there is a reasonable, sería la traducción al español sería hay activos razonablemente interesantes para reemplazar, ¿no? En ese sentido, se podría decir así. Entonces, ¿y ahí qué activo es el que están midiendo? Ahí están midiendo la renta fija. Entonces dicen que pues, podría ser, ahora que los tipos reales han aumentado, podría ser la renta fija, ya no estaría el TINA argument, porque antes se ponía por delante la renta variable de la renta fija con ese argumento, ¿no? Con los tipos reales son negativos. Ahora que los tipos reales son positivos, veremos. Aún así, la renta fija sigue muy débil y pinta a seguir muy débil durante el corto plazo por la subida tan drástica de los intereses, que son inversos. Entonces, mientras los intereses sigan subiendo, pues esos precios de los bonos van a seguir bajando. Por otro lado, la política monetaria. A medida que la política monetaria sigue presionando, esa Fed sigue presionando, aquí lo que vemos es un gráfico muy bueno de Morgan Stanley, que lo que muestra en azul clarito es la desviación de la tendencia de los Fed Fund Rates, de las tasas de la Fed, y lo que muestra en línea azul oscuro es los trailing 12-month net income growth, el crecimiento de los 12 meses del beneficio neto. Entonces, vemos que a medida que la Fed se aleja, desvía la política monetaria de su tendencia, el crecimiento de estos beneficios netos pues va disminuyendo. Entonces veremos cómo afecta todo eso. Al final todo se reduce en lo mismo. Fed presiona, tipos reales van al alza, crean un efecto restrictivo, dólar también va al alza, lo que vemos que afecta a los beneficios empresariales, afecta a las valoraciones y afecta a los activos de riesgo, sobre todo, ¿no? Bueno, y también a los activos de renta fija, porque hemos visto que los intereses siguen subiendo. Por otro lado, el modelo GDP Now de Atlanta estima un crecimiento en USA del PIB del 0,3% para el Q3 de 2022, el tercer trimestre de 2022. El problema es que la tendencia de los estimados sigue yendo a la baja. Fíjense que a principios de septiembre este modelo estimaba un crecimiento para el tercer trimestre del 2, algo. Fíjense que está por encima del 2, por encima del 2,5 incluso, no sé si era el 2,6 más o menos. Fíjense que cómo ha ido cambiando los estimados el modelo GDP Now de Atlanta y los ha puesto ahora en el 0,3% para el Q3 de 2022. Incluso podría seguir bajándolos antes de que tuviésemos ese primer dato adelantado del PIB del tercer trimestre. Entonces, esto lo que está mostrando es que poco a poco estos estimados van cambiando en las últimas semanas porque los datos empiezan a mostrar debilidad de la economía, ¿no? De la actividad económica a medida que se va generando ese efecto restrictivo. Por otro lado tenemos la curva de tipos. La curva del spread del 10 menos 2 años sigue invertida. Es el nivel de inversión más importante desde abril del 2000. Fíjense que, bueno, hemos hablado antes de los intereses, cómo han subido, el 2 años en el 4,20, el 10 años casi en el 4 hoy, cerca del 4. Obviamente eso hace que siga invertida la curva porque el 2 años está por encima del 10 años. Lo importante es si va a ser un indicador adelantado ahora mismo de recesión. Bueno, estoy hablando de recesión como si tuviese que llegar. Hay gente que cree que ya estamos. Es un argumento totalmente válido debido a que hemos tenido 2 trimestres consecutivos desacelerando el PIB, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se puede ver es cuándo empieza la recesión, cuándo acaba, si la curva se invirtió antes, sobre todo en el spread del 10 años menos el 2 años, y cuándo fue la primera inversión de la curva y cuánto tiempo tardó desde la inversión de la curva hasta empezar la recesión. Como vemos, la media son unos 19 meses. ¿Han pasado 19 meses desde el inicio de la inversión de la curva? Todavía no. Hemos visto que en abril de 2022 fue el inicio de la inversión de la curva y por ahora no han pasado esos 19 meses, lo que sugeriría que para 2023, mediados más o menos finales, pues pudiese afectar todo esto. Veremos, aunque parece ser que mucha gente ya vaticina que estamos en recesión y de hecho uno de los indicadores más importantes, si solo hubiese un indicador macro importante que mirar, sería, en mi opinión, el LEI, que es el Leading Economic Indicator, que lo hace la Conference Board y aquí mete las variables adelantadas, ¿no? Mete variables adelantadas que son variables
que lideran esa proyección económica y, por tanto, vemos que ahora, en términos de crecimiento de cambio anual, vemos que ahora está en niveles negativos en el mes de agosto. Entonces, este cambio porcentual del ley, en términos anuales, en gris tenemos el cambio porcentual del PIB, pues vemos que vuelve otra vez a niveles negativos. Y aquí, esta tabla, si le quieren hacer captura, podemos ver de Bloomberg, RCB y RCB-GAM y de Wolf Trahan, podemos ver cuál es la media de retornos anualizado en el SP500 en función de dónde está el ley. Fíjense que si el ley viene, está claro que hemos visto el tope de la actividad económica, esto lo hemos comentado siempre cuando hemos visto los PMIs, los índices manufactureros, etc. Veíamos ese tope de la actividad económica, lo vemos en todos igual, es la misma tendencia, hay un tope en la actividad económica y empieza a caer. Ahora bien, ¿en qué zona estamos? Bueno, pues como podemos ver, pues ahora mismo tenemos 4 fases, ley por debajo de 0 y cayendo, el ley por encima de 0 y cayendo, el ley por encima de 0 pero subiendo, el ley por debajo de 0 pero subiendo. Estamos por debajo de 0 ahora mismo y cayendo, ¿de acuerdo? Porque estábamos en 0 el mes pasado, ahora estamos en negativo. Por tanto, cayendo, lo que sugiere que estamos en la de menos 11,2% de rentabilidad media en el SP500 anualizada. Entre esta y, sí, esta, Below Zero. ¿Qué pasa? Que la de Below Zero y Rising, la que es por debajo de 0 y creciendo, será cuando la actividad económica recupere y ahí es cuando ves los mejores retornos anualizados medios en el SP500. No estamos ahí, estamos en esta fase, en la de menos 11,2%, donde el ley está por debajo de 0 y cayendo. Si se sigue manteniendo por debajo de 0 y cayendo y cayendo y cayendo, estos son los retornos anualizados medios que se podrían esperar. Una vez mejore esa actividad y venga de una caída y empiece a subir, pues podríamos haber visto un suelo en esa actividad económica y entrar en esta fase que también otorga unos rendimientos, en este caso, al contrario, otorga unos rendimientos muy buenos. Por otro lado, ya como último indicador económico, porque estábamos hablando, recordemos, del punto de si la Fed va a pivotar por los últimos indicadores económicos, estamos repasando todos. La confianza del consumidor en USA ha vuelto a subir, sube por segundo mes a 108 del 103,6 del mes anterior. La medida de la confianza a 6 meses y la presente también aumentan. Fíjense, tenemos la gráfica negra arriba, donde volvemos a 108 durante los últimos 2 meses. Sí que es verdad que venimos también de una caída, se ha paralizado obviamente el consumo, la confianza del consumidor va más a la baja. Si miramos ya otras encuestas, como puede ser la de la Universidad de Michigan, todavía aún más. Pero como pueden ver abajo, la medida también a 6 meses ha vuelto a aumentar, ha crecido. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues porque ha caído la gasolina y el mercado laboral sigue fuerte. Entonces, sobre todo la caída de la gasolina ha impulsado mucho que esta confianza del consumidor en Estados Unidos, que la gasolina es un gasto muy importante, pues vuelva a rebotar un poco. Sin embargo, no olvidemos que sigue a la baja. Entonces, hoy hemos tenido esta noticia y hemos tenido también la de las casas, la de la venta de casas y los precios también del Case-Shiller. Y esas son las noticias que hemos tenido hoy que las quería englobar en el análisis. Entonces, ¿es todo esto suficiente para que la Fed pivote? Todo esto que hemos visto, todos los datos económicos que acabamos de ver, ¿es suficiente para que pivote? Porque por ahora no lo ha sido. Por ahora hemos seguido teniendo datos económicos, las encuestas manufactureras han seguido dando lecturas a la baja y por ahora no ha sido motivo de pivot, no ha sido motivo de cambiar la proyección. De hecho, incluso la propia Fed va actualizando sus modelos y va viendo cambios que van afectando a la economía. Fíjense, el cambio es impactante, el cambio que ha habido en las variables esperadas por el FOM, en las proyecciones esperadas del FOM, de junio a septiembre. Fíjense cómo se bajan esas proyecciones al 0,2 de crecimiento para 2022 y al 1,2 para 2023. También, obviamente, se aumentan las de inflación, las proyecciones de inflación, y se aumentan, obviamente, los Federal Fund Rates, la tasa terminal a la que tienen que llegar. Por tanto, no solo no ha servido, no solo a medida que estos cambios se van viendo repercutidos, no solo no han servido para que la Fed pivote, sino que encima la Fed ha aumentado su tasa terminal. Todavía ha ido más lejos con esa subida de tipos. Por tanto, la Fed mismamente está viendo este cambio que está viendo en las proyecciones del PIB real y aún así sigue subiendo esa tasa terminal. ¿Será el 4,4, el 4,6? Tenemos aquí el dot plot. Esta subida, si trazamos la curva, sería algo así. Venimos así, llegamos hasta aquí y luego
bajamos, ¿no? Será esta, de hecho la tienen aquí, disculpen, no sé por qué la he trazado porque estaba aquí al lado. Entonces, ¿será esta curva la que estamos proyectando? ¿Será el 4,6, 4,5 más o menos? ¿Será esa tasa terminal? ¿Será ese máximo? El 10 años ya está casi en el 4%. Entonces, quedaría un 0,6 para igualar esa tasa terminal. Y aún así, fíjense que la curva, las expectativas del Fed Fund Rates esperan caídas a futuro. Esperan otra vez a marzo 2024, para enero 2025 esperan volver al 3,5. Entonces, el 10 años ya está por encima casi, ya está por encima del 3,5. Entonces, ¿cuánto le queda al 10 años de subida? ¿Cuánto va a seguir impactando al mercado? Ya hemos visto que está un poco extendido, ¿no? Lleva mucha subida en muy poco tiempo, lo que podría propiciar una caída en los intereses durante unos días o unas semanas. Entonces, veremos ahora el posible rebote a corto plazo, pero todavía no lo hemos visto, pero al final esta caída, estos Fed Fund Rates esperados, esta tasa terminal que se espera, ¿será esta la definitiva? Lo iremos viendo, pero todavía está claro que no ha habido pico o por así decirlo, techo en los tipos de interés. Entonces, la Fed ha continuado a pesar de ello y no ha habido pivot. ¿Llegará el pivot próximamente? Pues en algún momento posiblemente sí, pero todavía no ha sido así. Entonces, ese es el argumento que falta, ¿no? Una cosa que podría faltar para terminar también es esas condiciones financieras, si siguen apretándose, está bien, pero todavía fíjense que el Goldman Sachs, las condiciones financieras de Goldman Sachs todavía no están a niveles que veíamos en junio. Sí que es verdad que los tipos reales sí que ya, disculpen, 2020, ¿de acuerdo? Todavía no estamos a niveles de 2020, entonces de cuando veíamos el COVID, ¿no? Entonces, ¿llegaremos a esos niveles? ¿Será suficiente para generar ese efecto restrictivo? Pues lo iremos viendo también, pero ya se ven que las condiciones financieras también están volviendo. Sí que es verdad que aquí no se puede hacer zoom, pero aquí es verdad que se calmaron en ese mes de julio, que es el que hemos comentado varias veces, y luego otra vez han vuelto a subir. Ese mes de julio que se calmaron fue también cuando los mercados rebotaron y fue contraproducente para la Fed. Ahora que ya están haciendo nuevas subidas, pues veremos si son suficientes, ¿no? para que llegue finalmente, que ese 4,5 más o menos sea finalmente la tasa terminal deseada, ¿no? Y no haya más tasa terminal todavía. Dicho esto, si miramos las condiciones financieras, también importante, a medida que las condiciones financieras van haciéndose más restrictivas, aquí lo que estamos viendo es el Bloomberg US Financial Conditions Index, que lo que hace es que se mide al revés. El Goldman sube y las condiciones se vuelven más restrictivas. El Bloomberg US Financial Condition Index baja y las condiciones se vuelven más restrictivas. Fíjense que a principios de septiembre todavía no habíamos llegado a los niveles de julio. Entonces, esto tiene que seguir siendo más restrictivo para equiparar los niveles de julio y todavía perderlos. Lo que sugiere también, obviamente, este gráfico es antiguo. Fíjense dónde estaba el SP. No, disculpen, este es el SP500 arriba. Las condiciones financieras son estas, que todavía tendrían que igualar el nivel de julio que hemos dicho, y fíjense que el gráfico es antiguo del SP, que apunta que si las condiciones financieras siguen agravándose, siguen siendo más restrictivas, pues es un indicador adelantado de lo que hace el SP, que es ir a la baja, y es lo que ha estado haciendo. Entonces, vemos que sí hay algunas variables que empiezan a sugerir un potencial 4,5 máximo, tasa terminal, incluso que se pueda mantener, pero que ya ahí los tipos no quieran seguir subiendo, ya que por el efecto dólar, por el efecto tipos de interés reales ya en el 1,6%, pues ya todo eso vaya, y por las condiciones financieras que se están restringiendo, todo eso vaya poco a poco ya afectando. Lo que pasa es que va a tardar tiempo en hacer efecto, obviamente, como hemos visto en el dato de inflación. Otra persona que está deseando el pivot, un inversor que está deseando el pivot, en este caso es Catherine Woods, de ARK Innovation, del ETF Innovación. ¿Por qué? Bueno, miremos los beneficios, ¿no? Los intereses personales. ARK Innovation es un ETF que invierte en empresas que crean deflación, que mejoran la productividad, que mejoran la eficiencia, etc., que reducen gastos, entonces que ellas mismas generan deflación, que apuestan por el futuro, y también son empresas que se ven muy beneficiadas de tipos bajos y de caída de los precios. Entonces, pues obviamente sus intereses son que la Fed pivote y que los intereses caigan. Ha dicho, y tienen aquí los tweets por si quieren leerlos, porque vamos un poco mal de tiempo, pero ha dicho que hace falta que la Fed pivote porque ya el dólar está muy alto y los intereses ya han subido demasiado. Ese sería el resumen más o menos, y que hay muchas fuerzas deflacionarias que se van a ir generando por este dólar y esta demanda de dólares mundiales. Entonces, se lo dejo para que lo puedan leer si quieren, lo tienen también en su Twitter, pero esto es lo que ella está ahora mismo, bueno, lleva meses intentando esperar ese Fed pivot.
Ahora bien, incluso si la Fed pivota, porque claro, la Fed cambia su política o dice que en el 4,5 es suficiente. Incluso si hace eso, sigue habiendo variables a seguir. Y este es un informe que hice aquí en Negocios TV. Resumía a uno de mis inversores favoritos, que es Peter Oppenheimer, estratega de Goldman Sachs, y hizo un informe muy, muy bueno de 50 páginas para principios de septiembre, si no me equivoco, fue cuando lo resumí para Negocios TV también. Tienen el vídeo en el canal si quieren buscarlo. Se llama No es el mercado bajista no ha llegado a su fin o algo así. Y Peter Oppenheimer lo que decía es que hay 4 variables a vigilar en un mercado cíclico bajista. Estamos en un mercado cíclico bajista. Como pueden ver, hay 3 tipos: estructural, cíclico y eventual. En este sentido, al estar en uno cíclico, pues sí que es verdad que la duración es menor que la estructural, pero superior al eventual. La caída es similar al eventual, pero es más lenta. Y el tiempo de recuperación pues es también más alto que el eventual. Entonces, daba algunas variables que son importantes de seguir para ver cuándo podemos estar más alcistas, ¿no? O ser más optimistas en el largo plazo. Bueno, lo importante es que aunque la Fed pivote, hemos visto datos económicos que podrían hacer que a futuro, en el 4,5, podamos ver eso, pero igualmente, aunque pivotase, las valoraciones todavía siguen estando altas, todavía no hemos visto un ajuste en los beneficios, el Shiller persigue un múltiplo exigente. Tendríamos que ver también el pico de inflación e intereses. La inflación parece ser que podríamos haber visto el máximo, el techo, pero todavía no podemos asegurar que vaya a seguir bajando rápidamente. El segundo, está claro que todavía no hemos visto el techo, los intereses están disparados durante las últimas semanas, veremos si llega un momento en el que topen techo y empiecen a bajar. Tendremos que ver también un rebote de la actividad económica, por ahora no lo vemos, los PMI siguen a la baja, el LEI, hemos visto el Leading Economic Indicator por debajo de 0, lo que sugiere rentabilidades anualizadas negativas, y por último deberíamos ver la capitulación. Y hemos visto ciertos indicios de capitulación, pero no del todo. Cierto sentimiento bajista, mucho posicionamiento bajista, pero no estamos viendo grandes salidas de capital. Sí que es verdad que en la renta fija puede que sí, en la renta variable se están viendo, pero no a niveles de capitulación, y todavía la volatilidad no está en niveles de capitulación tampoco. Entonces, estas serían las 4 variables a vigilar, que igualmente, aunque hubiese un Fed pivot, que era esa teoría de los alcistas, pues todavía habría 4 variables importantes que vigilar. Últimos recursos que quedan. Claro, hemos visto, pues si el pico de la inflación todavía tiene sus preguntas y todavía puede que llegue o puede que no llegue, sí que es verdad que algunas variables, como hemos visto, la mayoría de variables apuntan a que sí que podríamos ver desaceleración. Lo que pasa es que no va a ser tan rápida como muchos esperaban, pero sí que podríamos ver desaceleración en los próximos meses. Ahora bien, ¿la Fed pivot va a llegar? El pivot de la Fed, por ahora no lo vemos. Y por ahora los inversores han comprado que llegaría desde verano y no ha llegado. De hecho, la Fed ha sido todavía más restrictiva. Entonces, por ahora no podemos luchar contra la Fed en ese sentido. Veremos si los nuevos datos económicos hacen que cambie de opinión. O el efecto dólar, o esa subida del dólar, cómo está impactando a nivel global, si les hace también tomar otras decisiones. Los últimos recursos de los alcistas, ahora mismo, del poco optimismo que queda ahora mismo en el mercado. El posicionamiento bajista. Ahora mismo la demanda de puts es muy alta. Esto fue el viernes. El volumen de total puts tradeadas fue muy alta. También el sentimiento es muy negativo. Si miramos el AAII, que es el American Investors Sentiment, pues vemos que estamos en la semana del 21 de septiembre, vemos que solamente hay alcistas 17,7% y bajistas hay un 60,9%. Lo que hacemos es, si restamos, pues la diferencia entre bajistas y alcistas, pues obtenemos una lectura en un gráfico, lo podemos plasmar en un gráfico y obtenemos menos 43,20. Como ven, desde 1990 son obviamente lecturas muy negativas, donde hay bastante miedo en esta parte por el sentimiento. También, si vemos el porcentaje de empresas por encima de su media de 50, este gráfico de Bespoke Group lo que nos muestra es todos los sectores y cuántas empresas están por encima de la media de 50 en cada uno de los sectores, cuánto porcentaje de empresas. Como vemos, la mayoría de empresas, y sobre todo si vemos en el SP500, la mayoría de empresas tienen casi todas su porcentaje de empresas por debajo de la media de 50. Y de hecho les voy a enseñar, porque si nos vamos aquí y vemos Market Breadth y ponemos aquí la media de 50, como pueden ver, aquí tenemos el NISE arriba en azul, el SP500 en verde y el Nasdaq en naranja, y lo que podemos ver es el porcentaje de empresas por encima de la media de 50. En el SP500 ahora mismo únicamente un 4% está por encima de la media de 50, y si vemos estamos en niveles
pues similares a 2018, 2020, veamos también a principios de 2022, etc. Igual la media de 50 es muy cortoplacista, pero si cogemos la media de 200, lo ponemos en semanal, podemos empezar a ver niveles que nos acercamos a niveles, pues, por ejemplo, similares a 2008. Todavía lejos, pero nos estamos acercando. En el NISE no tanto, pero sobre todo en el SP500 y en el Nasdaq sí que estamos cerquita de esos niveles, sobre todo en el Nasdaq ya los hemos visto, solo que rebotó un poco, esa media de 200, pero en el Nasdaq los vimos ahí, estamos a niveles de 2009 más o menos, si sigue bajando. Entonces, ahora únicamente 12% de empresas del SP500 por encima de la media de 200, lo que los inversores están tomando como un posible rebote, que llegue un momento en el que pues este market breadth está tan exhausto que pueda crear un rebote a corto plazo, por lo menos para dar un poco de alivio a los mercados. Otro argumento que se están tomando los alcistas es las elecciones de midterm. Bueno, como hemos visto en las elecciones de midterm, la estacionalidad mejora después de las elecciones de midterm. Tienen aquí todos los midterm years en azul oscuro y como podemos ver, en septiembre sí que es un mal mes, por ahora se está cumpliendo. Justo antes de las elecciones de noviembre, octubre empieza a ser un mejor mes estacionalmente para los años de midterm, noviembre también y diciembre también. Entonces veremos si eso afecta, veremos si el midterm, la estacionalidad del midterm, que suele dar buen pie para finales de año, influye y puede dar un rebote de mercado bajista, no olvidemos, porque al final no deja de ser un rebote de mercado bajista, que ahora vamos a comentar eso, pero fíjense, los años de midterm, la estacionalidad, cómo mejora, ¿no? En años que no son de midterm, pues normalmente también la estacionalidad mejora para final de año, es lo que se denomina el Santa Rally, el rally de Navidad, ¿no? Y luego, pero en average midterm years, en los años de midterm, pues sí que vemos una mejora considerable para finales de año, estacionalmente. Claro que este es un año complicado y es un año diferente. Esto obviamente pueden crear todas estas variables que hemos visto, el posicionamiento bajista, ese posible margin call que les pueden hacer a los bajistas, porque aquí parece ser que nadie se va a librar, ni los largos ni los cortos. Podrían crear ese short covering rally, un rally de cobertura de cortos. Esas elecciones midterm también podrían influenciar un poco y el dólar, si calma un poco también la subida, podría dar un poco de alivio. Ahora bien, esto no dejaría de ser un bear market rally, un rebote dentro de un mercado bajista. Fíjense que esta gráfica de Goldman Sachs lo que muestra es la duración que pueden llegar a tener los rebotes dentro de mercados bajistas. En este sentido, el de junio tuvo hasta una duración de 60 días. Y fíjense que estaba dentro de la norma de los posibles rebotes. Normalmente la media más o menos está en 40 días, 30 días. Y luego la rentabilidad que pueden otorgar puede ser de hasta, fíjense que la media puede estar en torno al 15 más o menos de rentabilidad de subida o incluso más. Entonces, pues aunque veamos rebotes fuertes, aunque veamos rebotes importantes, pues obviamente si siguen teniendo los parámetros de rebotes de mercados bajistas, deberemos de tener cuidado que no sea un rebote como el de verano, un rebote de mercado bajista para luego seguir con ese mercado bajista cíclico. Por último, el dólar. El dólar ahora mismo parece ser que sigue impulsado. Ayer hablábamos de la libra, hablábamos del yen, esos bancos centrales intentando actuar para, en este caso, para salvar el yen japonés. La libra también, en este caso, cayendo fuertemente durante el día de ayer, que analizábamos. Ahora bien, el dólar ha seguido subiendo, el dólar index. Hoy, en principio, está corrigiendo. Vamos a verlo en detalle. Vamos a poner el DXY. Si ponemos el DXY, el índice dólar, pues está aguantando bastante bien. No sé si lo tenemos en día. Está aguantando bastante bien durante el día de hoy, pero estaba corrigiendo a principio de la jornada. Ahora mismo el dólar se topa, si miramos así, si miramos el gráfico así, parece ser que se topa con esta parte alta del canal, ¿no? Si hacemos un poco de análisis técnico rápido, esta parte alta del canal que es donde ha rechazado ahí en los 114,53, que podría dar un poco de alivio a los mercados si el dólar corrigiese otra vez buscando soportes. La tendencia obviamente es al alza, ¿de acuerdo? La tendencia estamos viendo que es al alza, está claro que eso es indiscutible, pero sí que es verdad que podría tener al igual que tiene sus impulsos, podría tener sus retrocesos y que buscásemos un soporte un poco más abajo, otra vez del dólar, lo que daría un poquito de alivio a los mercados. En este gráfico, lo que les muestro es la opinión de Shane C. Murphy, donde muestra que el dólar index, en este caso el DXY que acabamos de ver, lleva 4 días consecutivos cerrando por encima de esa Bollinger Band de 20 días.
Y como pueden ver, cuando suele haber muchos cierres por encima de esa banda de Bollinger, pues parece ser que suele estar un poco sobrecomprado y tiende a corregir un poquito el movimiento. Pero fíjense que igualmente lo ha hecho varias veces, lo ha hecho 2 veces en este rally alcista. Igualmente, aunque corrija el movimiento, luego vuelve a tener un impulso todavía más fuerte que lo lleva a unos nuevos máximos. Entonces, por ahora el régimen macroeconómico en el que nos encontramos, el dólar es claro ganador. Ayer lo decía Daniel Lacalle, que le teníamos como invitado, que si tuvieses un incendio, pues el dólar sería como la casa con más ventanas. Y la pregunta es si es el claro ganador, pero puede haber sus posibles retrocesos, lo que puede generar a lo mejor un poco de rebote para el mercado. Entonces veremos, debería confirmarse eso, ¿no? Un posible retroceso en los intereses, un posible retroceso en el dólar y un short covering rally donde los cortos empiecen a cubrir esas posiciones y podamos tener un poquito de alivio en los mercados. Parece ser que ahora el Nasdaq está volviéndose a poner ligeramente positivo en el 0,35. El Dow Jones sigue en negativo, menos 0,26, y el S&P 500 vuelve a estar ya casi en cero. Un día obviamente complicado, un día mixto. Cada vez a medida que vamos avanzando en las fases de este mercado bajista cíclico, pues todavía se va poniendo más complejo. Pero obviamente tienen sus impulsos y sus retrocesos, y cuando llegamos a niveles de sobreventa masiva o de sentimiento bajista muy, muy fuerte, pues ahí podemos esperar, obviamente, que el mercado tenga ciertos rebotes y no baje en línea recta, sobre todo si todavía la volatilidad, que si miramos el VIX, sobre todo si la volatilidad todavía está en 32. Es una medida anualizada del rendimiento que podemos esperar de movimiento, ya sea al alza o a la baja, pero todavía no estamos por encima de niveles de 40 o niveles similares a lo que vimos en el COVID. Sí que es verdad que es una alta volatilidad, 32 puntos, pero a lo mejor pues necesitamos un catalizador todavía más negativo, ya que parece ser que el catalizador de la Fed podría haber sido 1, porque hizo volver a los índices al mínimo, y ahora parece ser que para perder esos mínimos haría falta un catalizador todavía peor para entrar en esa fase de miedo absoluto de perder mínimos. Por ahora se están aguantando, entonces veremos cómo evolucionan los siguientes días, pero recordemos, estamos en un mercado bajista cíclico que no nos está dando ningún tipo de tregua. Algunas medidas que podemos ver, fíjense, esto me gusta mucho porque es un poco lo que he hablado del tema de la volatilidad y del impacto, ¿no? Esto me gusta mucho porque dice, este tuit de Nick Ries dice, los mercados bajistas tienden a tener su mayor caída en su tercera fase. Si los distinguimos por duraciones en 3 fases, pues suelen tener su mayor caída en la tercera fase. Fijaros que aquí lo que hace es coger los mercados bajistas desde 1929 hasta el 2020, y lo que hace es calcular la media de caídas y lo divide en 3 duraciones. Y la mediana. Como vemos, la primera y la segunda fase suelen ser similares en mediana de caída y de media, pero la tercera fase suele ser mucho más impactante, suele tener una caída mucho más drástica. Y esto coincide con uno de los de mis traders favoritos, una frase que tiene, que dice Paul Tudor Jones, dice, no hay clase o formación que pueda prepararle para negociar el último tercio de un movimiento, ya sea el final de un mercado alcista o el final de un mercado bajista. Por ende, les volvemos a los puntos que habíamos visto. Teorías de los alcistas eran estas: pico de inflación, Fed pivot. Por ahora parece que no están. El pico de inflación sí que podría empezar a demostrarse. Si desaceleramos el mes que viene, podría ser que el mercado se lo tomase un poquito mejor. Si el siguiente no acelera en términos intermensuales muy fuerte, porque ahora el efecto restrictivo se va notando y lo vamos viendo reflejado en los datos del CPI, pues sería un buen punto. Ahora bien, todavía quedan ciertos datos y eso hará que la Fed pivote o todavía no. El objetivo de la Fed es el 2%, y también que esas expectativas de inflación futuras, que hemos visto que todavía están en el 2, algo, la de 10 años, por ejemplo, está en el 2,3 más o menos, pues que vuelvan al 2%. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los efectos en la actividad económica de ese efecto dólar, de ese efecto de subidas de tipos, esos tipos de intereses reales en el 1,6%? ¿Cómo van a afectar a la economía? ¿Qué huellas van a dejar en las empresas, en la actividad económica? ¿Y qué va a hacer con las valoraciones del S&P 500? Porque recordemos 4 variables importantes. Como decía Goldman Sachs, valoraciones Shiller-Pair, los niveles a los que está el Shiller-Pair actualmente, pues sí que ha bajado, pero todavía no son tan atractivos como mucha gente cree.
Pico de intereses, tenemos que verlo, todavía no lo hemos visto, siguen subiendo. Rebote de la actividad económica, tenemos que ver los PMIs mejorar. Regionales, ayer veíamos a la Fed de Dallas, tenemos que ver esos PMIs mejorar. Gabriel conectado. Y por último, capitulación. Ciertos indicios que ha habido, pero no del todo. Entonces tenemos que ver esa capitulación final. Eso es lo que dice Goldman Sachs. Veremos si se cumple. Y hasta aquí el análisis que quería hacerles. Y estamos con nosotros Gabriel Montalto. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches. Buenas tardes, Javier. Buenas noches a todos, a toda la audiencia. Espero que estén bien. Ya estaba mirando un poco lo que estabas comentando y por supuesto que tienes toda la razón. Es muy interesante también porque son datos muy importantes a tener y sobre todo lo del índice del dólar, que ahora después vamos a arrancar un poquito primero con lo que está haciendo el VIX sobre todo. Pues te dejo, Gabriel. Yo estaba comentando también el dólar a ver si